Hola a todos, mi nombre es Mariluz Arango, soy estudiante de primer semestre de Historia de la Universidad Abierta y a Distancia, y el día de hoy vengo con un video muy interesante respecto a la Edad Media, también conocida como Medioevo. Esta edad es el periodo ocurrido entre la caída del Imperio Romano de Occidente y el descubrimiento de América, en el cual en su último siglo ocurrieron varios hechos disruptivos que marcaron el final de esta era. Este video se enfoca en los aspectos económicos, culturales y sociales más importantes de esta edad, así como de la sociedad feudal. El objetivo de este video es comprender el impacto de la Edad Media en la historia y la cultura. Es analizar cómo los aspectos económicos, sociales, culturales y filosóficos de la Edad Media, incluyendo el sistema feudal, la organización agraria, el papel central de la iglesia, el desarrollo del arte y la educación y la estructura jerárquica de la sociedad, configuraron las formas de vida, pensamiento y organización política de Europa medieval, relacionando cada uno de estos elementos con el contexto histórico que los originó y con su impacto en la evolución hacia la modernidad. En cuanto a los aspectos económicos de la Edad Media, esta se organizó principalmente alrededor del feudo, que era una unidad territorial autosuficiente. La base económica obviamente era agrícola y la mayoría de la población vivía en el campo. El mundo medieval era rural, poco tecnificado, de baja productividad y únicamente orientado al autoconsumo. La tierra estaba dividida en la tierra del señor feudal y del campesino, lo que se llamaba la reserva señorial y el mansus dominicalis. Esta división garantizaba que el señor mantuviera poder económico y social, mientras que los campesinos aseguraban su supervivencia. A cambio, el señor feudal tenía que brindar protección, el derecho a usar las tierras, justicia y también defensa. Y el campesino en esta transacción daba trabajo gratuito en la tierra del señor, tributo, obediencia y permanencia en el feudo. En esta época la producción estaba destinada al autoconsumo, no al comercio. La economía feudal era autosuficiente. Cada comunidad producía lo que necesitaba y se comerciaba a pequeña escala en ferias locales. El sistema agrícola trienal fue uno de los avances más destacados de esta edad. El sistema de cultivo medieval en Europa dividía la tierra en 3 parcelas para alternar los cultivos de invierno, cultivos de primavera-verano y dejar una tercera en barbecho, o sea, en descanso, cada año. Este método reemplazó al bienal, que era de 2 parcelas nomás. Este método permitió cultivar 2/3 de la tierra en lugar de solo la mitad, y así se incrementó la producción de alimentos y la productividad agrícola de manera significativa. Los aspectos importantes a descartar de la Edad Media en cuanto a la agricultura fue el uso del arado de vertedera. Este tipo de arado era también conocido como arado normando. Fue un invento clave en la Edad Media que revolucionó la agricultura a partir del siglo IX. Era más pesado que sus predecesores, pero su diseño, con una vertedera curva que cortaba y levantaba y volteaba la tierra para permitir hacer surcos más profundos y airear mejor el suelo, lo que aumentaba drásticamente la productividad de la tierra. Prácticamente se puede decir que este instrumento dividió en 2 la Edad Media, creando un aumento en la productividad, lo que libera en cierta manera la fuerza de trabajo, y así es como poco a poco empiezan a surgir los artesanos. Así también surgieron los molinos, unos accionados por viento, otros por agua, y básicamente se usaban para moler el grano más rápido, para evitar tanto trabajo manual. Dependiendo de para qué se utilizaban, ellos podían accionar sierras para cortar madera, martillos y mazos en herrerías, prensas para hacer aceite o vino, martinetes para golpear metales o bombas para elevar agua. Estas construcciones eran propiedad del señor y los campesinos deberían pagar por su uso. La hoz, la guadaña, la azada, arado ligero. La mecanización era mínima. Aún con mejoras de estos instrumentos, la productividad era baja y las hambrunas eran un problema frecuente debido a la limitación en la tecnología. Las herramientas eran rudimentarias y la fuerza principal seguía siendo humana o animal. Otro de los problemas de esta época con respecto a la agricultura era que los suelos estaban agotados. Incluso con la rotación trienal, las tierras se empobrecían rápidamente. El clima era impredecible. Una sequía, una helada, una inundación podían destruir cosechas enteras. No había excedentes.
La producción era apenas suficiente para sobrevivir y cualquier caída generaba escasez. Aparte que se dependía de un solo cultivo, la dieta campesina se basaba casi exclusivamente en cereales. Si el cereal fallaba, no había reemplazo. En cuanto al comercio en la Edad Media, en su comienzo, en la Edad Media alta, el comercio cayó notablemente. Sin embargo, ya a partir del siglo IX ya se restableció. La moneda volvió a circular más ampliamente, aunque de manera limitada. Habían tres tipos de pago: el trueque, el pago en especie o el pago con monedas. Las monedas más usadas en esa época era el denario, que era una moneda de plata de origen romano con la que se hacían transacciones diarias. Existía también el sólido, que era la moneda de oro del Imperio Bizantino, el dinar, la moneda árabe, y habían otras menos usadas, que era el florín, el sueldo y el madaverí. En esta época también existía el diezmo, el cual era que cada ciudadano debía dar el 10% de su producción, de sus ganancias, a la iglesia. Culturalmente, la Edad Media estuvo profundamente marcada por la iglesia. Fue la institución más importante de la época y todo giraba en torno a ella. La iglesia controlaba la educación, la moral, la cultura escrita, el calendario, la vida cotidiana y las normas de convivencia. Los monasterios fueron los principales centros de cultura. Allí se hacían la copia de los manuscritos, la preservación del conocimiento, el estudio teológico y la producción artística. El arte reflejó la visión religiosa de la época también en la arquitectura. Habían dos estilos que marcaron esta época, que fueron el románico, cuyas características era que tenía muros gruesos, arcos de medio punto, frescos. En cambio, el gótico era caracterizado por vitrales, arcos puntados, mayor altura y luminosidad. A pesar de que en la Edad Media era muy escasa la búsqueda del conocimiento, a partir del siglo XII surgieron las primeras universidades como la de París, Cambridge, Bolonia y Oxford. Se desarrolló la escolástica por Santo Tomás, que era un método de enseñanza basado en la argumentación lógica y en la conciliación entre la fe y la razón. El sistema escolar se mantuvo constante. Estaba engarzado en torno a 7 artes liberales, que se dividían en dos: el quadrivium y el trivium. El quadrivium estudiaba geometría, aritmética, música y astronomía, que eran los saberes exactos, y el trivium, gramática, dialéctica y retórica, que eran los saberes humanos. Ya en la creciente nueva clase social de la época, que fueron los burgos, figuran maestros del ábaco, profesionales de la enseñanza de las matemáticas y la lengua, que fueron los antecesores directos de los humanistas del Renacimiento. Como ya lo mencionamos, la religión dominaba todos los aspectos de la vida en la Edad Media: las fiestas, las peregrinaciones, sacramentos, las normas morales. La sociedad entendía el mundo como una creación divina con un orden fijo. En cuanto a los aspectos sociales, la sociedad feudal era profundamente jerárquica, estaba organizada en estamentos que casi no permitían la movilidad social. Las relaciones sociales se basaban en vínculos personales entre señores y sus vasallos. El vasallo juraba fidelidad al señor y el señor ofrecía protección y un feudo a cambio. El vasallo debía brindar servicio militar. Este sistema se conoce como vasallaje y estructuraba el poder político. Dado que la mayoría de la población era campesina, muchos de ellos eran siervos. Esto significaba que no podían abandonar el feudo, debían pagar tributos y asimismo debían trabajar gratis parte del año para el señor. Ya para concluir, podemos decir que la Edad Media estuvo marcada por un sistema económico agrícola y feudal. Era una cultura profundamente religiosa y una sociedad jerarquizada basada en relaciones de dependencia. Estos elementos fueron fundamentales para la formación de Europa y dieron origen a instituciones, ideas y estructuras que todavía influyen en nuestra cultura actual. Bueno, ya esto fue todo con respecto a la Edad Media y muchas gracias por su atención.